Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia dentro del ciclo de encuentros digitales que ASNEF ha organizado con Wolters Kluwer y que tuvimos su inicio en octubre del 2021. Soy Ignacio Pla, secretario general de ASNEF, y lo primero quiero agradecerles su presencia esta tarde con nosotros una vez más. Espero que la conferencia, el debate que hemos organizado para esta tarde sea de interés para todos ustedes. Así lo esperamos y creemos que es un tema de mucho interés, tal como son las cláusulas con contenido económico en un contrato de financiación al consumo. Como he dicho, ASNEF y Wolters Kluwer han puesto en marcha este ciclo de encuentros digitales para, dentro de lo que es la educación financiera y en términos también de transparencia, dar a conocer a todos ustedes y a todas aquellas personas que estén interesadas en qué consiste el crédito al consumo. Y hoy en concreto nos vamos a fijar en esta parte del contenido económico de un contrato de crédito al consumo. La mayoría de ustedes, igual que también la mayoría de los que estamos aquí, somos juristas y en muchas ocasiones entender el contenido económico de un contrato pues es algo importante y que incluso a gente preparada de este nivel pues puede costarnos el entender qué partes económicas hay dentro de un contrato de crédito. Eso es lo que vamos a intentar esta tarde desvelarles y ir a través de lo que es este contenido económico de las cláusulas, pero también vamos a tratar de un tema importante que es la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la usura y que ha venido a definir un poquito más sus dos sentencias anteriores. Como decía, la actividad económica requiere sobre todo seguridad jurídica y de eso también vamos a hablar esta tarde. Y esa seguridad jurídica no solo es que los consumidores estemos preparados y formados para tomar una decisión libre, consciente e informada, sino que también tengamos unas reglas claras de juego para todos los intervinientes en el mercado de crédito al consumo y con esas reglas claras de juego las entidades puedan competir en el mercado. Y de esta forma también los consumidores tendrán una situación de mayor conocimiento y, por lo tanto, al haber también mayor competencia, de una oferta mucho más accesible y mucho más competitiva para los consumidores. Vamos a hablar, como he dicho, con tres ponentes esta tarde de primer nivel, de primerísimo nivel, y que yo voy a pasar a presentarles brevemente. En primer lugar, tenemos con nosotros a don Ricardo Gómez Barredo, que es licenciado por Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es director asociado de Analistas Financieros Internacionales, de AFI, es director ejecutivo de formación del Máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra y ha sido un miembro del Comité de Dirección del BBVA. Ricardo Gómez Barredo, a quien doy las gracias y la bienvenida también por estar esta tarde con nosotros, nos va a hablar de esa parte económica de un contrato con un lenguaje claro que para los juristas también es necesario para poder entender cómo se compone esa parte del contrato. Ricardo tiene esa habilidad de hacernos entender, porque lo sabe hacer de una forma extraordinaria, cómo las entidades reguladas determinan el tipo de interés para cada tipo de producto. Entender esto es importantísimo y es esencial para poder cuestionar, en su caso también, si puede o no ser excesivo. Por otro lado, tenemos también con nosotros esta tarde a don Ramón Durán Ribacova, que es catedrático de Derecho Civil por la Universidad de Oviedo. Fue en 1984 primer Premio Nacional de Derecho de España. Ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias durante 15 años y elegido en 2 ternas para ocupar una plaza de magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Algunos de ustedes ya le conocerán porque participó también en la primera conferencia sobre estas cuestiones que estamos tratando con ASNEF y Wolters Kluwer, y esta tarde le agradecemos de nuevo que vuelva a estar con nosotros y muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Y en tercer lugar intervendrá, y tenemos con nosotros a Marta González Martínez, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro de comités de dirección de diversos órganos de gobierno corporativo de entidades financieras
y actualmente es responsable de asesoría jurídica de Bankinter Consumer Finance. Marta nos va a dar ese punto de vista de una entidad y de lo que se encuentra cada día en su trabajo diario como entidad regulada. Y yo creo que entre los tres podremos hacer un pequeño debate, o podrán hacer, perdón, un pequeño debate sobre la cuestión que nos planteamos hoy del contenido económico de los contratos de crédito al consumo. Quiero decirles también que primero disponemos de 90 minutos para este ciclo, como en las anteriores ocasiones, y lo que vamos a hacer es distribuir una pequeña intervención de más o menos un cuarto de hora de cada uno de los intervinientes esta tarde. Posteriormente intentaremos abrir un debate entre ellos mismos sobre las cuestiones planteadas y todos ustedes saben que tienen la posibilidad desde sus casas de intervenir y hacer preguntas a través de la aplicación que estamos utilizando. Por mi parte, nada más que agradecerles de nuevo su presencia, agradecer de nuevo a los ponentes el que estén esta tarde con nosotros y agradecer a Wolters Kluwer una vez más este ámbito de colaboración que estamos llevando a cabo y que yo espero y deseo que sea de mucho interés para todos ustedes. En primer lugar, como he dicho, por tanto, voy a dar la palabra a don Ricardo Gómez para que nos hable de esa parte del contenido económico de un contrato. Ricardo, buenas tardes, muchas gracias y cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero que quería decir es que veo que Ignacio tiene toda confianza en nosotros, porque nos ha dicho que preparemos un speech de 10 minutos y ha anunciado que será de 15. Yo espero que no sea así. Lo segundo es que, con franqueza, tengo que decir que esta moda de la teleconferencia es una pena. Una pena porque la verdad es que estos actos, cuando hay al menos parte del público presencial, siempre son mucho más agradables. Pero bueno, vamos a ello. Partiendo de la base de lo que ha dicho Ignacio, de que damos por supuesto que hay muchas personas que están poco familiarizadas con el mundo financiero y también dando por sentado que habrá muchos que lo que voy a decir les suena absolutamente conocido, lo primero que quería hacer es intentar transmitir la importancia de un concepto fundamental a efectos de ver cómo se fijan los precios en las operaciones financieras, que es el riesgo, ¿no? Yo aquí siempre hago una pregunta a las personas con las que estoy, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo pensáis que afectaría el precio del alquiler si supiéramos que hay 2 de cada 100 alquileres que no se pagan? Y que, por tanto, el precio del alquiler tiene que soportar el coste de esas 2 viviendas que no van a ser recuperadas por sus propietarios. Pues fíjense, lo primero que pasaría es que no todo el mundo podría alquilar casas. Porque esto es binario, o te pagan o no te pagan. Puede alquilar casas o podría alquilar casas aquel que tenga capacidad para dar un gran volúmenes o hacer un gran volumen de alquileres y además en segmentos homogéneos de la población en los que se puede estimar cuántas casas van a dejar de pagarse. ¿Por qué? Porque no es, o de entregarse, de devolverse, perdón. Porque no es lo mismo que fallen 2 de 100 o que fallen 8 de 100. Bueno, pues las entidades financieras lo primero que tienen que hacer es construir esos entornos, esos grupos homogéneos de clientes que desde el punto de vista estadístico se van a comportar de manera homogénea. Una vez que fijan ese grupo de clientes que se van a comportar de manera homogénea, lo que dicen es, oye, ¿cuál es mi pérdida esperada? Es decir, ¿cuántas operaciones van a fallar? Y fijan las operaciones que van a fallar. Y eso es lo que se califica como la prima de riesgo. Es decir, la prima de riesgo es un componente que va en el precio de las operaciones, que va a pagar a las entidades el importe de los préstamos que no se devuelven. Llévenlo a los alquileres. Un importe que paga al propietario de la casa el importe de la casa que no recupera, que no vuelve a ser de su propiedad al final del contrato del alquiler. Esto es lo que hace que las operaciones financieras no sea fácil entender cuál es el precio razonable, el precio normal. Porque para saber cuál es el precio normal, lo primero que habría que haber identificado es cuál es ese entorno homogéneo de clientes, cuál es el grupo al que estoy alquilando casas o dando préstamos, para saber cuál es la pérdida esperada que puedo tener. No todos los conjuntos de clientes tienen la misma pérdida esperada. Por supuesto, el precio no se pone solo por el coste del riesgo. Es el elemento más importante, pero no se pone solo por el coste del riesgo. También tiene en cuenta los costes administrativos, el beneficio industrial y, por supuesto, otro factor importante a efectos financieros que es el coste de la financiación. Todas las operaciones financieras pueden tener una repercusión de gastos administrativos parecida o una repercusión de beneficio, una estimación de porcentaje de beneficio parecida, pero no del componente financiero. Eso dependerá del plazo, o sea, de la duración de la operación, de cómo se renuevan los tipos, en fin, dependerá de muchas cosas, tipos fijos o variables. Eso hace que el componente financiero sea un componente también muy importante de cara a fijar los precios de las operaciones. Por tanto,
Resumiendo, ¿qué tiene en la cabeza una entidad financiera cuando pone precio a una operación? ¿Cuántos clientes me van a pagar? ¿Cuáles son mis costes de administración? ¿Qué beneficio quiero obtener? ¿Y cuánto me cuesta fondearme? Para complicar esto un poco más, claro, dices, oye, ahora, ¿cómo cobran los clientes? Bueno, pues las entidades financieras no solo cobran a través de los intereses. Es decir, no hay un concepto único de alquiler. Las entidades financieras cobran intereses y comisiones. Cuando fijan la rentabilidad de las operaciones, cuando ven lo que ganan con las operaciones, lo ven fijando cuánto voy a cobrar como interés, cantidad que aplico sobre el capital pendiente y cuánto cobro por diferentes comisiones. Eso quiere decir que cuando un cliente dice cuánto me cuesta una operación, cuánto me cuesta un crédito, no puede irse solo al interés nominal, porque el interés nominal no es lo único que va a cobrar la entidad financiera. La entidad financiera cobra el interés nominal más las comisiones. Y ahí es donde aparece un término muy conocido que es la TAE, ¿no? ¿Qué es la TAE? La TAE es una estimación de cuál es el tipo de interés real que estamos pagando si tenemos en cuenta no solo el interés nominal, sino las comisiones. Es un porcentaje exactamente igual que el interés nominal, pero es un porcentaje que así que recoge el 100% de las cantidades que el cliente está pagando al banco. Esto de la TAE es muy importante porque últimamente se ha puesto de moda un término distinto, ¿no? Que es el TDR, ¿no? El tipo efectivo de definición restringida, ¿no? Y esto es una pena porque, con franqueza, mi opinión es que este tipo no tiene nada que ver con los clientes. Y, desde luego, no tiene nada que ver con la relación de los clientes con las entidades financieras. Es un tipo que tiene que ver con la evolución de los tipos de interés a efectos macro en los países y que es muy útil para los gestores de la política monetaria en Frankfurt, en el Banco Central Europeo. Pero no tiene nada que ver con la relación contractual entre un cliente y la entidad, porque no tiene en cuenta las comisiones. Luego, no es claramente una referencia válida. Por tanto, ¿cómo se fijan los precios de las operaciones? Coste del riesgo, beneficio, costes administrativos, costes financieros. Es así fijo los precios y los precios los reflejo en dos puntos o en dos figuras distintas, intereses y comisiones, y para que el cliente tenga conocimiento de cuánto está pagando de verdad, aparece el concepto de TAE. Vale, referencias clarísimas. ¿Todas las operaciones tienen el mismo precio? No. Cuando hemos hablado antes del ejemplo de los alquileres, se ve muy fácilmente cómo para poder saber cuántos alquileres se van a impagar, pues con franqueza no es lo mismo alquileres en una zona de una ciudad que en otra zona. No es lo mismo alquileres que se hacen a gente con un alto poder adquisitivo que alquileres que se hacen a personas con menos poder adquisitivo. Y dicho esto, todas las personas tienen derecho a tener casas alquiladas. Todas las personas tienen derecho a tener financiación. Pero el precio de las operaciones no puede ser igual. No puede ser igual en función de las garantías que tenga la operación de préstamo o de la capacidad probada de pago que tenga el cliente. Y esto hace que las operaciones, en función del tipo de operación y al cliente al que va dirigidas, las operaciones tengan precios distintos en función de muchas circunstancias, como estamos diciendo. Además, cuando vemos la diferencia de precios, decimos, oye, los precios además es que en operaciones teóricamente iguales, si comparamos países, tampoco son iguales. Los precios de una operación de financiación al consumo de un tipo determinado en España no son iguales a los precios de Francia o a los precios de Alemania. ¿Y eso por qué es? Hay un informe reciente del Banco de España que habla sobre esto y lo explica diciendo, si lo que estamos diciendo es que un componente importante del precio de las operaciones de crédito es el riesgo, es la prima de riesgo, hay que tener en cuenta que la mayor capacidad de pago de una persona residente en un país tiene que afectar en un menor tipo y la menor capacidad de pago de alguien que reside en otro país en un mayor tipo. Lo que demuestran los tipos de España comparados con otros tipos en las operaciones de hogares de consumo es que la probabilidad de incumplimiento de una persona residente en España es mayor por motivos, bueno, que podríamos hablar, pero no en 10 minutos, pero por muchos motivos es mayor en España que en otros países europeos. Y fíjense que en España tenemos un ejemplo de justo lo contrario, que es que ocurre en el mercado hipotecario. En el mercado hipotecario los tipos en España son más bajos que fuera de España. ¿Por qué? Porque en España tenemos una legislación registral, una legislación de protección de la vivienda tremendamente efectiva, que hace que los prestamistas de operaciones garantizadas con hipoteca tengan incluso mejor situación que prestamistas fuera de España. Y los tipos son más bajos. Fíjese si la regulación
y las normas son importantes. Bueno, entonces, si decimos los tipos son diferentes en función de a quién se los damos, son diferentes en función de dónde los damos. Entonces ¿cómo puedo saber si el tipo que se aplica a una operación es un tipo razonable o no? ¿Cómo puedo tener una referencia de los tipos? Pues aquí es donde la sentencia reciente del 4 de mayo del 22, que hablaremos mucho durante la tarde de hoy, ha puesto el acento en algo que ya decía el Tribunal Supremo, que es que hay que intentar identificar cuál es el precio normal de mercado de las operaciones. Cada tipo de operación, a cada segmento de población tendrá tipos distintos, pero dentro de ese tipo de población y tipo de operación y segmento de población, sí que los tipos, más o menos, tienen que estar alineados. Tiene que haber una cierta racionalidad. Eso es lo que dice el Supremo. El Supremo lo que dice es, oye usted, en caso de conflicto, aquí lo fundamental son los medios de prueba. Es un gran salto de decir que lo fundamental son los medios de prueba, porque acepta una cosa que hasta hoy no se aceptaba con tanta claridad, que es que no hay ningún tipo de referencia publicado que sea válido siempre. Que es una cuestión de medio de prueba, el demostrar hasta qué punto un tipo está ajustado con los tipos normales de mercado o no. Y que son las partes a través de los medios de prueba los que tienen que acreditar que esa situación se produzca o no. Esto es muy importante porque, como digo, esto está directamente conectado con el hecho de que no hay ningún dato publicado que sea una referencia válida para todas las operaciones. Hay una gran fuerza movilizada para intentar construir tipos de referencia válidos que nos valgan, ¿no? Para identificar cuándo un precio está en condiciones normales de mercado, está establecido de forma racional. Pero a fecha de hoy no valen los TAEs porque no tienen la granularidad suficiente, los TAEs publicados, y no vale el famoso TDR porque el TDR no tiene en cuenta el total de los componentes que forman parte del precio, con lo cual no es una referencia válida a efectos de comparar con lo que un cliente paga por una operación. Tengo la sensación de que me he enrollado mucho, pero yo paro aquí. Por cierto, que doy las gracias a los organizadores porque es un lujo estar en esta mesa y espero seguir interviniendo poco a poco después. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias por tu exposición. Yo creo que ha sido suficientemente claro para que entendamos todos cómo se compone el precio del dinero, que al fin y al cabo es lo que supone el tipo de interés. Pues a continuación le vamos a dar la palabra a don Ramón Durán, que, como he dicho, es catedrático de Derecho Civil y que nos va a poner el acento sobre lo que ya acaba de adelantar también Ricardo, que es esa sentencia de 4 de mayo del Tribunal Supremo recientísima y que yo creo que todos estamos deseosos de escuchar lo que el profesor Durán nos puede decir al respecto y qué ha cambiado o no en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sus dos sentencias anteriores. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar por palabras que no son rutinarias, aunque casi siempre se emplean, de agradecimiento y felicitación por haber organizado esta jornada y por contar conmigo. Felicitación especialmente expresa porque creo que las entidades que lo han organizado han acertado el pleno en aunar tres perspectivas distintas sobre el asunto: la económica, la jurídica y la institucional, que también es francamente importante. A esta felicitación se une mi agradecimiento por contar nuevamente conmigo. Antes decía así en petit comité que cada vez que yo he asistido a una de estas sesiones se ha producido con ocasión de un hito sobre la materia. Y aquí tenemos el hito de la sentencia ya anunciada de 4 de mayo del año, de ese propio año, hace unos días, del año 22. Veamos. El contenido económico de un contrato de préstamo, evidentemente, es por una de las partes el interés. Y el gran problema del interés es saber cuándo es usurario o no. Desde la sentencia de 25 de noviembre del año 2015, entiende el Tribunal Supremo, para las tarjetas revolving en concreto, que es usurario un interés que sea, como dice la propia ley, en primer lugar, pues como es natural, notablemente superior al normal o manifiestamente desproporcionado según las circunstancias del caso. La ley de usura es una ley muy antigua, del año 1908, que tiene un claro sesgo moralizante y además sancionador, que intenta reprimir la actividad del usurero, aquella especie, incluso decía alguna sentencia, ave de rapiña que intenta aprovecharse de personas, además,
especialmente vulnerables. No hay que olvidar que la ley de usura requiere, junto con el elemento objetivo de un interés notablemente superior al normal o manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, también que el sujeto que lo reciba sea alguien angustiado por la necesidad o con debilidad de carácter o con una inexperiencia invencible. Estos elementos objetivos y subjetivos diseñan no solo una operación peligrosa, sino dañina para un sujeto en particular, que además es vulnerable. En virtud de esto, ¿cuál es la sanción? En el artículo 3 de la ley, tremenda. Quedan eliminados todos tipos de intereses, se que devuelve solamente el capital. Luego tiene una entraña claramente sancionadora. Lo normal, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión, sería que hay que recomponer el contrato cuando éste sea abusivo, evitando o indemnizando lo que de manera abusiva se ha llevado una de las partes, pero conservando el ámbito normal de este contrato. No, si aplicamos la ley de usura, queda eliminada completamente el interés, lo cual es realmente llamativo. En la sentencia de 4 de marzo del año 20, el propio Tribunal Supremo, además de pleno, explica mucho más el carácter usurario en los créditos revolving. Lo hace desde la perspectiva de que el crédito revolving a su juicio tiene 3 lacras. La primera es que fue comercializado de manera frívola por gente que no era experta en técnica, lo cual ya ha cambiado y se ha modificado. Lo segundo, que el desarrollo de la técnica revolving con su variabilidad y establece una fórmula según la cual alguien puede recibir sin apenas garantía líquido de inmediato. Por tanto, es un instrumento muy hábil para el consumo. Pero es lo cierto que al no estar perfectamente identificado la manera de desenvolvimiento de la técnica revolving, puede tener con ello un pequeño problema, que es un control de transparencia especial acerca de las cargas jurídicas o económicas que el consumidor asume mediante este contrato. El Tribunal Supremo, de hecho, explica que puede crear clientes cautivos. Y el tercer elemento dice que la implantación del sistema revolving trae consigo un sobreendeudamiento en los sujetos que lo asumen o que lo reciben. También es cierto que esta es una visión un poquito sesgada. Primero, porque gran parte de estos inconvenientes se han solucionado ya. Y segundo, porque no se tiene en cuenta un elemento esencial del préstamo y de la financiación, que es el relativo a la reactivación del consumo. Los análisis han de ser ponderados de macro y de micro, no solo respecto del sujeto que reivindica sus derechos, sino del conjunto de la economía en la que se inserta. Y si bien produce sobreendeudamiento concreto en sujetos particulares, en tono general, por reactivación del consumo, es un dato positivo para la economía. El Tribunal Supremo enfrentaba un caso en el cual se establecía un interés cercano al 27%, en realidad era menos, pero cercano al 27%. ¿Y entonces qué hace? Hace un análisis comparativo, como no puede ser de otra manera. El análisis comparativo es entre este interés y el interés del conjunto de operaciones similares publicadas en la base de datos del Banco de España, que, por cierto, muchas veces excluye el crédito revolving de este conjunto. Por tanto, dice, hay que hacer un análisis ponderado. Este análisis ponderado al final le lleva a la siguiente fórmula. La media del interés en aquel momento era de algo más del 20%. Por tanto, está estableciendo una comparación entre algo más del 20% y algo menos del 27%, es decir, 6 puntos. En virtud de esos 6 puntos, estima que es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. Decreta la usura y deja sin efecto todo el interés anteriormente pactado. Esto trae consigo un problema grave y es que se pone en tela de juicio directamente un sistema de comercialización y también un producto que además estaba bastante expandido. Este es un tema muy interesante porque el segundo hito que tuvo lugar a raíz de esta sentencia fue la cuestión de la prescripción. En julio del año 1921, del año pasado, el Tribunal Supremo Español hizo una cuestión o planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo acerca de si hay que distinguir entre la prescripción
en el caso de la nulidad, que es siempre imprescriptible, y en el caso de las acciones resarcitorias derivadas de esta nulidad, es decir, los efectos económicos. El Tribunal Supremo, cuando plantea esta cuestión, en absoluto es neutral, sino que claramente establece un marco conceptual que yo entiendo que es aplicable. Y dice, hay que distinguir la nulidad, que es siempre imprescriptible, con las acciones de resarcimiento derivada de la nulidad, que son prescriptibles. Tengan ustedes en cuenta que desde el año 2015 cambió las normas de prescripción en el Código Civil y que pasó de 15 a 5 años. Por tanto, tenemos un plazo. 5 años y hay prescripción. Ahora, ¿desde cuándo hay que contar estos 5 años? El famoso problema del dies a quo. En principio, el Código Civil dice que solo cabe contarse desde que el sujeto pudo emprender la acción. ¿Pero cuándo pudo emprender la acción? Solo cuando tuvo conocimiento del posible carácter usurario de ese contrato. Es cuando estaba en disposición de poder reclamar. Claro, esto nos lleva a un panorama que es muy interesante. Y es que desde la sentencia que antes hemos aludido de 25 de noviembre del año 2015 existió tal presión mediática de conocimiento, de noticias, de expansión, incluso uno ponía la radio y constantemente oía bufetes de abogados que decían esta cuestión o incidían en esta cuestión, que claramente se tuvo oportunidad de conocer. Por tanto, el plazo de 5 años nos lleva a un escenario en el cual hay un límite de reclamación de las acciones derivadas de la nulidad por causa de resarcimiento. Y llegamos con esto, porque no me quiero extender demasiado, habíamos dicho 15 minutos, a la sentencia súper reciente de 4 de mayo del año 22. Fíjense, me interesa subrayar esto. Es el mismo ponente que de la sentencia de 4 de marzo del 20. Trata de idéntica cuestión, pero lo hace con un tono realmente diferente. Así como en aquella sentencia decía constantemente intereses ya de suyo muy elevados, ya por sí exagerados, cuando esa no estaría nunca del Tribunal Supremo, ahora se plantea el gran problema, que es el precio o interés manifiesta o notablemente superior al normal. Claro. Fíjense que el Tribunal Supremo, para aplicar la ley de usura, tuvo que eliminar el elemento subjetivo, el de la angustia, el de la inexperiencia o la debilidad intelectiva, por un dato esencial. Porque para el Tribunal de Justicia Europeo y para directivas europeas, el consumidor no es un incauto, no es un sujeto de suyo vulnerable. Más al contrario, es alguien generalmente informado, dice textualmente, y razonablemente atento y perspicaz. Y yo apelo a su experiencia como consumidor, a la que tenemos cada uno. ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora? Antes de realizar una operación, estudiamos el asunto, comprobamos elementos, incluso aunque sean a distancia o por internet. Claro que lo hacemos. En virtud de esto, tuvo que eliminar el elemento subjetivo y quedarse en el objetivo. Vamos al objetivo. Claro, ¿qué significa precio normal? Precio normal tiene distintas significaciones. Hay una que es evidente. La media del interés es precio normal, por supuesto. Pero normal tiene que ver con otro dato, que es habitual. En la sentencia de 4 de mayo, lo que establece es que, probado que grandes entidades financieras ofrecen este producto al 23, 24, 25 y 26%, no lo digo textualmente, punto por punto, es normal que el 24,5% sea no usurario, sea habitual, no sea desproporcionado ni notablemente superior. Claro, si comparan esta sentencia con la anterior, se dan cuenta cómo han cambiado las circunstancias. Porque ya no es un problema de medir desde un sesgo realmente negativo, de muy elevado, etcétera, 20 sobre 26 y cargarse el 20. El Tribunal Supremo en la anterior sentencia llegó a decir que para que fuera usurario entonces un contrato tendría que tener el 50% de interés. Hombre, no. Los puntos de comparación no son los adecuados. Y en esta de 4 de mayo de hace unos días, insisto, lo que dice, oiga, si es habitual es normal. Y por tanto, establecida la prueba en este punto, el 24,5% no es usurario, pero tampoco sería usurario el 26%. Yo creo que llegamos al tercer granito entonces. Primero, era usura y todo imprescriptible. Después, parece ser que se establece por el Tribunal Supremo, incluso en la consulta previa, que es prescriptible y 5 años. Y ahora el dato esencial. No puede declararse usurario sin más por comparaciones abstractas con índices que son más o menos normalizados por vía de el medio. No,
hay que atender al caso particular, porque este es el gran asunto, el riesgo. El interés depende siempre del tipo de operación, si es a corto, si es a largo, si tiene garantías, si no tiene garantías, si es de riesgo o si es, digamos, más o menos normal de financiación. Por tanto, nos asomamos a un escenario realmente interesante y creo que la obligación nuestra ponerlo de manifiesto en este plan. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que también ha sido muy esclarecedor el poder contar con tu opinión como experto en la materia y aclarar qué ha querido establecer el Tribunal Supremo en esta última sentencia de 4 de mayo. Y a continuación vamos a dar la palabra a Marta González, que como he dicho es la directora del Departamento de Asesoría Jurídica de Bankinter Consumer Finance y que cada día está en el sector, cada día viendo los problemas que se plantean desde el punto de vista jurídico a una entidad regulada y que nos va a dar su opinión al respecto y sobre los temas que estamos hablando esta tarde. Marta, muchas gracias también a ti por estar con nosotros esta tarde y cuando quieras tienes la palabra. Pues en primer lugar quiero agradecer a la asociación esta oportunidad de participar en este foro y aunque estoy un tanto afónica, dar voz a las asociadas de ASNEF para expresar sin duda pues cómo vemos, ¿no? y cuál es el enfoque que damos a esta cuestión. Desde luego, como ustedes saben, la Constitución garantiza el principio de seguridad jurídica y en cualquier Estado de Derecho la seguridad jurídica es un presupuesto absolutamente indispensable y también lo es, desde luego, para garantizar el funcionamiento del tráfico económico. Pero no solo eso, sino que es especialmente sensible e importante en una actividad que para el mercado es fundamental, que es la de dar crédito, que es la actividad que desempeñamos y desarrollamos las entidades. Efectivamente, en la actualidad y en especial en materia del crédito revolving hemos tenido y tenemos una situación ciertamente anómala donde la seguridad jurídica pues está digamos, en entredicho. Y esto no solamente causa un impacto negativo para las entidades, sino que, como bien han dicho mis compañeros, esto causa un impacto negativo para los consumidores y también para el propio tráfico económico, para la actividad de consumo que tira, y como ustedes saben, en gran parte de la economía de este país. Y aquí sí que quiero poner de manifiesto que estamos utilizando o se ha utilizado una norma del siglo XIX para regular ex post un mercado del crédito que es muy complejo y que estamos en el siglo XXI, con lo cual se están produciendo, pues lógicamente, ciertas cuestiones que son las que nos encontramos día a día las entidades. Y esto es así que el hecho de que no haya habido o no hay un criterio claro para declarar usurario o no un determinado tipo de interés, pues nos encontramos cada día con sentencias en las que en ocasiones se utilizan, pues aquí lo tengo, límites porcentuales distintos, en otras ocasiones se utilizan puntos. En otras ocasiones hemos tenido sentencias donde no nos podemos alejar del tipo medio que publica el Banco de España. En otras ocasiones se nos comparan con otros tipos, por ejemplo, el crédito ponderado, el crédito al consumo, o bien, por ejemplo, crédito a un año o crédito para otros fines. E incluso tenemos circunstancias en las que un mismo tipo de interés en un sitio es usura y en otra plaza no lo es. Con lo cual, precisamente este es el mayor perjuicio que puede haber para un consumidor, el que haya también una discriminación negativa. Es decir, que esto es sumamente importante y de ahí que seamos sinceros, es decir, anhelamos, digamos, también la situación de otros vecinos nuestros, de la Unión Europea, que comercializan crédito al revolving y que tienen unas reglas claras de un producto que, como digo, está comercializándose en el mercado económico de la Unión Europea y también de los países occidentales de nuestro entorno. Aquí quisiera también comentar que cuando las entidades reguladas tenemos que lanzar y que comercializar un producto, tenemos lógicamente que aplicar unas guías, las guidelines europeas sobre procedimientos de gobernanza y vigilancia de productos. Entonces, a la hora de fabricar un producto, y en este caso, en materia de crédito revolving y el precio, nos encontramos de entrada con riesgos inherentes que son altos y que lógicamente no estamos en condición de solucionar. Y llegados a este punto, ¿qué hacemos? No comercializamos crédito revolving
o lo restringimos a capas muy concretas de la población, pero esto tiene, lógicamente, como hemos apuntado, una consecuencia muy negativa, es que estaríamos dando un producto a un segmento casi de banca privada que está ajeno al devenir de los ciclos económicos y expulsando a capas de la población importantes a ese mercado, como se dice, negro del crédito, donde realmente tiene todo su sentido la aplicación de la ley Azcárate, dicho sea de paso. ¿Esto qué supone? Pues que, lógicamente, las entidades lo que reclamamos es seguridad jurídica, pero que a su vez haya un marco de libre competencia, es decir, también necesitamos una horquilla flexible, precisamente porque si no estaríamos, lógicamente, desvirtuando el mercado con unos precios que estarían casi pactados, ¿no?, entre las entidades y que no se adaptarían a las circunstancias cambiantes del mercado. Y precisamente esa horquilla holgada es la que tienen en otros países, ¿no?, de la Unión Europea y que permiten comercializar y establecer un mercado sano de competencia donde el cliente pueda elegir y donde precisamente al final existan, digamos, distintos tipos, porque no olvidemos que para hacer una media también se tienen en cuenta los tipos también más altos, ¿no?, que practican otras entidades, sino al final nos iríamos a una media cada vez más baja, ¿no? Y este es uno de los temas que también es importante, ¿no?, introducir. También se ha comparado y nos dicen que los intereses del revolving son caros, etcétera, pero yo creo que es importante, ¿no?, apuntar y abundar en lo que ha dicho Ricardo Gómez. Al final, los intereses están fijados por múltiples factores muy complejos y no es lo mismo un préstamo en los que hay una finalidad concreta, el plazo, las garantías, la duración, etcétera, porque los estímulos también para el pago son otros. No es lo mismo un crédito hipotecario que un crédito pues para otros fines o para otros usos, y tampoco es lógico que para aquella persona que quiera disfrutar de unas vacaciones pues le demos un crédito al consumo donde tenga que aportar una garantía real o personal. Es absolutamente desproporcionado y estaríamos lógicamente introduciendo graves perjuicios al mercado, ¿no? También, y precisamente hablando de los tópicos y de a veces las cosas gruesas que se nos dicen, ¿no?, es que al final se da digamos, préstamos o este tipo de crédito de una manera pues ciertamente alegre, ¿no? Se tienen en cuenta una base muy amplia de clientes y no se protege al buen pagador. Yo aquí sí que creo que es muy importante decir que ninguna entidad a día de hoy da un crédito sabiendo que ese cliente va a impagar, ninguna, porque no hay mayor sanción no que la aplicación de la ley Azcárate, sino que ese crédito devenga en fallido, es decir, que no podamos ni cobrar intereses ni principal y encima tengamos unos costes de recuperación que al final no consiguen nada. Dicho esto, estamos sujetos, las entidades reguladas, a una amplia y cada vez, y a partir sobre todo de la crisis, de una regulación enormemente, digamos, prolija, donde tenemos que desde la comercialización, cómo se diseña el producto, cómo se comercializa, la aplicación del préstamo responsable en la propia sanción, es decir, cuando el préstamo o el crédito deviene en una situación de impago, hay que aplicar unas provisiones. Estamos reportando, lógicamente, si diésemos esos créditos con esa alegría, entraríamos en 2 o en no sé cuántos trimestres consecutivos en una quiebra técnica. Con esto lo que quiero decir es que para las entidades y, lógicamente, para que haya un mercado eficiente para todos, es importante la seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica, a día de hoy, como decimos, pues no se está produciendo en un producto concreto, que es el crédito al revolving, y es un producto que, como digo, es pues un producto europeo. Por eso yo creo que no hay nada mejor que esa competencia, no solamente en España, sino incluso lo que se pretende que esa competencia también sea entre países de la Unión, pues que pueda establecerse, porque si no, lógicamente estamos produciendo una distorsión negativa. Esto es muy importante para el mercado en contra, digamos, y que va en perjuicio de los propios consumidores. Y como ha apuntado el catedrático don Ramón Durán, efectivamente, es decir, ahora mismo hay una comercialización que es absolutamente impecable, donde al consumidor se le da una información, se le plantean distintos escenarios, tiene información no solamente antes de contratar, también con la orden de crédito revolving,
tiene información ex post, es decir, en cualquier momento el cliente sabe, digamos, y exactamente tiene ese conocimiento, y tenemos mecanismos además, es decir, para buscar, y tenemos otros productos en el mercado que el cliente puede elegir si son lógicamente de su satisfacción o encajan más en la finalidad que él está pretendiendo. Y con esto, pues... Muchísimas gracias, Marta. Gracias por tu intervención, por mostrarnos también ese punto de vista desde las entidades reguladas, que son las que conceden créditos, y que no hemos de olvidar que para ellas los consumidores son sus clientes, ¿eh? Y también, como ha expresado Marta, pues toda entidad tiene el interés de que cualquier préstamo o crédito que dan sea recuperable, y serían los primeros en no conceder un préstamo si vieran que el consumidor no pudiera hacer frente al mismo. Pero yo tengo aquí 3 preguntas que he preparado para formular a los ponentes esta tarde, y para dar tiempo también a que mis compañeros me vayan pasando las preguntas que llegan desde ustedes que nos están viendo en streaming. La primera se la formularía a Ricardo, que es si cree que en España tenemos referencias claras sobre tipos de interés y en concreto en el mercado del crédito al consumo. Pues la respuesta es clara y contundente cuando nos referimos a si tenemos referencias claras de precios normales. La respuesta es no. No. En España existen referencias válidas de precios medios, generalmente no con la atomización que necesitaríamos, pero sí alguna referencia válida a precios medios. Pero les voy a poner un ejemplo. Imagínense una operación de compra de un ordenador en el que hay 100 operaciones, 50 financiadas por una entidad financiera que cobra un 20% de tipo de interés, y otras 50 financiadas por el propio vendedor, el propio productor del ordenador, que si la compras con financiación hace un descuento del 20%, y si la compras directamente a él te la vende sin descuento con una financiación al 0%. Vamos a ver, esto realmente el tipo de interés que se está cobrando en las dos operaciones es el mismo. A efectos de la media, 50 operaciones aparecerían con un tipo del 20%, 50 operaciones con un tipo del 0%. Operaciones idénticas, pero que por condiciones comerciales de los vendedores, de los prestamistas, aparece como si fueran operaciones distintas. Claro, el tipo medio de 50 operaciones al 20% y 50 operaciones al 0% es el 10%. Con la interpretación actual, las 50 operaciones concedidas al 20% están por encima de la media fuera de un tipo normal, porque la única referencia publicada es un tipo medio del 10%. Claro, habrá mucha gente que me diga, es que te estás yendo al límite, sí, porque el límite deja claro lo que quiero decir. O sea, la media no refleja un tipo normal, refleja la media. La media se compone, como ha dicho muy bien Marta, de tipos máximos y tipos mínimos, pero que todos son tipos normales que tienen sus diferencias por otros motivos. Resulta que si nos vamos a la teoría de que solo la media es válida, todos los componentes de la media que estén por encima de la media, que serán más o menos el 50% de la distribución normal, pueden ser considerados como usurarios. O sea, no. La respuesta, no tenemos esa referencia válida porque no está construida para que sirva de referencia a estos efectos. Muchas gracias, Ricardo, y sobre todo por tu claridad en tu contestación. Ahora haría otra pregunta al profesor Durán, que es, todos hemos asistido, desde que se publicó la sentencia del 4 de mayo del Tribunal Supremo, a un debate en los medios de comunicación, un debate, pues hay quienes opinan que esta sentencia ha hecho un cambio en la doctrina del Tribunal Supremo, otros dicen que no, que es una continuidad, que nada ha cambiado, que ha habido una aclaración de la misma postura que mantenía. Y a mí me gustaría saber la opinión de un experto en Derecho como es el profesor Durán. ¿Crees que ha habido un cambio, que es una continuidad o no esta sentencia de 4 de mayo? Muchas gracias por la pregunta y es francamente interesante. Veamos, por poner en contexto la circunstancia, antes lo ha dicho Marta y yo creo con mucho sentido, y hablaba de la Liat Karate del siglo XIX, ¿no? Claro, es de 1908. Es decir, es que no es al final, es siglo VIII, perdón, de 1908. Esto te consigo que es una norma, primero, muy dada a la casuística. ¿Por qué él quiere combatir esta norma? Quiere combatir la tremenda inmoralidad del usurero que se prevale de su superioridad contra clientes angustiados, necesitados,
inexpertos o incluso volitivamente débiles. Entonces, se añaden estos dos elementos con este sesgo clarísimamente de sanción. Por eso es una norma, lo ha dicho bien Ricardo, que claro, no se puede ajustar a parámetros económicos, porque no busca una economía regular. Lo más importante, pienso, en este tipo de créditos es que hay un organismo regulador, que es un mercado intervenido. Y pobre de aquel que se salga del mercado intervenido, porque uno puede echar pestes del mercado intervenido. Bueno, es muy caro, pero como salga del mercado, como salga del juego, que se prepare, porque eso sí que es de aplicación de ley de usura. Precisamente por eso digo que el Tribunal Supremo no tiene un sentido que diga que si es muy elevado es poco elevado. Es el que es. Pero claro, desde la perspectiva de la trampa del tipo medio. De la trampa de tipo medio. La sentencia de 24 de mayo dice clarísimamente que es continuadora de la de 4 de marzo del año 20. Pero lo dice sin ajustarse a los términos, porque cambia el paradigma. La del año 20 se establecía usura o no en comparación con un tipo medio, que ya hemos visto las consecuencias que tiene en su cálculo. Pero es que la ley de usura, siendo lo casuística que se quiera, no habla de tipo medio, sino de un interés notablemente superior al normal. ¿Qué es el normal? ¿El medio es normal? No les ofrezca ninguna duda. El medio siempre será normal. Pero normal tiene que ver con habitual. Y habitual es sometido a un proceso de prueba de las grandes entidades controladas por el Banco de España que ofrecen. Estas grandes entidades, como se me ha dicho también Marta, no siempre ofrecen el mismo interés. Depende de la circunstancia. ¿Por qué? Porque es un mercado libre. Pero al menos salvaguardan un principio, y es el principio de razonabilidad económica y jurídica de las obligaciones que cada uno sufre. Obligaciones que muchas veces no se tienen en cuenta respecto a las entidades crediticias, porque si las ponemos todos al extremo y tensamos la cuerda hasta el punto de provocar su desestabilización, sabemos los resultados que tienes para la economía realmente pavorosos. En virtud de esto, lo que se dice, oiga, normal es lo que sucede. Y lo que sucede es lo habitual. Por tanto, si alguien me demuestra que las grandes entidades controladas, reguladas, en un mercado que no es de piratas, sino de gente que está dentro del sistema, hay superiores a 23, 24, 25 y 26, pues es normal que uno de 25 o de 24 sea no notablemente superior. Fíjense ustedes qué punto, que es el mismo ponente que la sentencia anterior. Y les voy a dar un dato que a la gente que se dedica al foro me imagino que les será realmente ilustrativo. Esta sentencia establece condena en costas. Es decir, que no era ni siquiera una cuestión jurídicamente dudosa, en la cual no se imponen las costas. Aquí se impusieron costas por vencimiento objetivo porque entendió el Tribunal Supremo hace unos días que no era una cuestión jurídica o de hecho discutible, sino que cogiendo la corriente anterior le da un contenido y un cambio de paradigma realmente llamativo. Hay cambio de paradigma. Normal no es la media, normal es habitual y quien pruebe que sea habitual ganará indudablemente. Muchísimas gracias, Ramón. Y bueno, haría una pregunta también a Marta, que es, ¿crees que lo que se establece en la revisión de la Directiva de Crédito al Consumo, que está por venir, ya veremos cuándo, la última vez se tardó 6 años en negociar en Bruselas la directiva, más 2 años de transposición, es decir, fue un largo periodo de tiempo. En esta ocasión parece que va a ir algo más rápido, pero aún así llegará con un cierto retraso al día de hoy. Pero ¿crees que lo que se establece en esta directiva respecto a tipos de interés y regulación por los Estados miembros va a suponer una seguridad jurídica para todas las entidades o no? Porque sabemos que hay países que ya tienen esta regulación, pero España no tiene una regulación clara, a diferencia de la que ha explicado el profesor Durán sobre la ley de Azcárate. Puede ser una buena oportunidad precisamente para establecer unas bases, unas reglas del juego que sean iguales dentro de la propia Unión Europea. También es verdad que luego la libertad y cómo cada uno de los Estados miembros, con la libertad que en esa directiva se establezca, pues se pueden incluir correcciones o no. Nosotros lo que confiamos es que lógicamente esas reglas del juego, cuanto más, digamos, homogéneas entre todos los países de la Unión, pues lógicamente estaremos
las entidades españolas, que al final somos entidades supervisadas y que lógicamente tenemos que cumplir con los ratios de capital, etcétera, pues nos posicionará mejor o peor. Yo creo que es un tema muy importante y es precisamente el que traemos aquí, sobre todo esa seguridad jurídica y que las reglas del juego sean iguales, claras y bueno, pues en línea con lo que se establece en la Unión. La directiva, pues bueno, pues esperemos, también es un juego de negociación y luego también la libertad que en cada uno de los Estados miembros se tenga para introducir o no ciertas correcciones. Muy bien, muchas gracias, Marta. Yo creo que reglas para toda Europa nos va a ayudar a que haya ese crédito transfronterizo que la Comisión Europea, tanto en la directiva que actualmente está vigente como en la propuesta y dentro de los objetivos que se establece la Comisión Europea en esta nueva directiva, es que exista un crédito transfronterizo real. Pero para ello las entidades necesitan las mismas reglas de juego a través de toda Europa. Vamos a dar paso, si les parece bien, a una de las primeras preguntas que nos llegan y que mis compañeros me han hecho pasar desde el público que está asistiendo esta tarde a esta conferencia. Y es así y es para Ricardo. Y dice, la definición del TDR que nos da el Banco de España, a grandes rasgos, es la TAE menos los gastos conexos. Y me preguntan, ¿qué se debe considerar como un gasto conexo? Sí, bueno, yo ahí tengo una ventaja, es que si vamos al boletín estadístico del Banco de España, el boletín estadístico del Banco de España en su punto 19.4 tiene un pie de página que todo el mundo puede consultar en el que literalmente dice TDR, tipo efectivo de definición restringida, que equivale a TAE, entre paréntesis, tasa anual equivalente, sin incluir comisiones. Claro, esa es la terminología normal, es hablar de gastos conexos, pero el cálculo está hecho sin incluir comisiones. O sea, está comparando el importe efectivamente recibido por el prestatario con todos los flujos que paga el prestatario por devolución de principal y pago de intereses. Eso es lo que hace exactamente la TDR. Entonces, por responder a la pregunta con claridad, gasto conexo, las comisiones. Las comisiones cobradas por los bancos, por las entidades financieras, para pagar gastos de la operación. Muy bien. Vamos a dar paso a otra pregunta que viene desde las personas que nos están oyendo y es para el profesor Durán, que dice, ¿cómo cabe interpretar la nota emitida por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo a raíz de la sentencia de 4 de mayo? Veamos, la nota explicativa se justifica de suyo, porque es evidente que hay un cambio de paradigma que, manteniendo la doctrina, no mantiene la misma aplicación como es natural. En esa nota interpretativa lo que nos hace, o justificativa, es ver un elemento que las personas de derecho conocemos bien, y es la naturaleza del recurso de casación. El recurso de casación, que es aquel que va al Tribunal Supremo, tiene como elemento fundamental que es un recurso en interés de ley. Por tanto, no es una tercera instancia que permita revisar la prueba de la primera instancia y de las audiencias y de la segunda instancia, sino que ésta permanece incólume. En esta nota se dice, verán ustedes, el Tribunal Supremo no puede revisar la prueba de instancia. Y como en la prueba de instancia quedó demostrado que el interés era habitual y por tanto normal, no desproporcionado ni notablemente superior, pues es normal que acepte esta postura. Sin embargo, y aquí, si me permiten, voy a disentir un poco y lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque en el Tribunal Supremo lo que sucede es que se pide en esta sentencia, en la demanda de casación, que se declare usurario ese contrato, que con arreglo a los anteriores paradigmas de utilización práctica podía ser perfectamente declarado usurario, pero que lo hace desde la perspectiva de que pretende que a ese concreto préstamo se le aplicara la media del interés del dinero. Claro, el Tribunal Supremo dice, y también lo dijo en el 15 y lo dijo en el 20 y lo dirá siempre, que siempre que exista un índice más concreto y específico del tipo de operación de que se trate, ha de ser buscado y aplicado. Por tanto, no se puede aplicar en general una media, digamos, ciega. Y en virtud de esto es por lo que rechaza el recurso. Ahora bien, también dice
que ya la media siempre será normal, pero hay otras normalidades que obvian la media. Y las normalidades que obvian la media es aquellas que sometidas a prueba manifiestan que es normal por el uso habitual de las entidades, grandes entidades reguladas en un mercado intervenido, como es completamente normal. Y por tanto dice, el 24,5 sí que es admisible. Cuando 2 años antes había dicho que el 26 no era admisible. Y en los razonamientos dice, si las grandes entidades permiten intereses de más del 23, 24, 25 y 26, estos serán habituales. Por tanto, claro que ha habido un cambio de paradigma, aunque la doctrina se mantiene incólume. Gracias, Ramón. Hay otra pregunta para ti que dice, ¿por qué se dice que el plazo de prescripción de restitución de los efectos de una cláusula nula no puede contarse desde la fecha de la sentencia declarativa de nulidad? ¿No es una incongruencia? Pues yo esto lo puedo contestar con palabras del Tribunal Supremo en su cuestión prejudicial. El Tribunal Supremo en su cuestión prejudicial dice, si asociamos sentencia declarativa de nulidad con inicio del cómputo de las acciones de resarcimiento, trae como consecuencia que siendo imprescriptible la acción de nulidad y pudiéndose plantear durante cualquier tiempo, sería la prescripción todo el tiempo más 5 años, es decir, el infinito. Por tanto, dice, no es adecuado este sistema, que si la acción de nulidad es totalmente imprescriptible, oiga, será también imprescriptible la acción de resarcimiento más 5 años. Entonces, ¿qué dice? No. Tampoco acepta la simple fórmula desde que se realizó cualquier pago. No, que es, estos son los grandes polos de la discusión. Digamos, polo en contra de los contratos, desde que se declara la nulidad. Lo que ocurre es que la nulidad es imprescriptible y no se puede sumar a la imprescriptibilidad 5 años más. El otro polo, el de las entidades, no, desde cada pago. Tampoco. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice textualmente que solo puede computarse la prescripción desde que pudo iniciarse la acción. No desde que la acción era nata, había nacido, sino desde que el sujeto tuvo el convencimiento subjetivo de que aquello podía ser usurario y por tanto emprende la acción. ¿Esto cuándo sucede? Pues hay que atender a la prueba. Aquí sí que hay que atender a la prueba. La cuestión prejudicial no es sobre tarjeta del Volvión, es sobre gastos en un crédito hipotecario. Y ahí dice textualmente, como gran pregunta esta, ¿puede considerarse acorde a la doctrina del TJUE el hecho de que inicie el cómputo de prescripción desde que el sujeto tuvo por información pública de sentencias o de otros fenómenos conciencia de que podía ser usurario? Es decir, está indicando cuál es el camino que quiere que le diga el TJUE. La diferencia entre acción de nulidad imprescriptible y acción resarcitoria prescriptible está aceptada por la doctrina del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, del TJUE. Es precisamente doctrina del TJUE. El Tribunal Supremo en la cuestión prejudicial la acepta como propia y dice que siempre la aplicó. Esto no es cierto. Muchas veces asoció los dos fenómenos. Y además el Tribunal Supremo, en este sentido, claramente acepta, no por vez primera, yo creo que por vez segunda, porque ya en la sentencia del índice RPH en las hipotecas ya lo anunció, aquí sí que acepta la doctrina europea de que el consumidor es alguien generalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. No es un incauto, no es un cualquiera, en principio. Luego, con estos dos elementos vemos cómo el Tribunal Supremo claramente establece cuál es la línea a seguir. Y por supuesto que no es incongruente. Lo que hay son dos polos de discusión y hay que atender a lo que, a mi juicio, es lo más normal. Aplicación de la diferencia entre nulidad imprescriptible y resarcimiento prescriptible, aplicar los 5 años como es completamente normal, porque lo dice el Código Civil, desde que fuera puesto en observancia el nuevo plazo de prescripción, y por último, desde que el sujeto pudo conocer. Oiga, yo le puedo dar solamente mi experiencia personal. ¿Cuándo conocí yo de la cuestión? Cuando a partir de la sentencia de 25 de noviembre del año 2015 empezó a venirnos con noticias de prensa, de televisión y de anuncios radiofónicos esta cuestión. Se lo voy a decir más claro. Yo no sabía nada del crédito revolving por entonces y lo estudié a raíz de esta información que recibí. Si le sirve como ejemplo, es lo mejor que le puedo dar, mi experiencia. Muchas gracias. Tengo dos preguntas para Ricardo. Una es,
Dice, ¿cómo llegar a conocer el dato sobre tipos de interés anteriores al 2010, donde el Banco de España no tenía esta información sobre TAEs? Pues efectivamente es muy complicado. O sea, es cierto que la publicación de datos estadísticos se inicia en el año 2010 y anteriormente es muy complicado. Hay algunos boletines estadísticos que hacen referencia a tipos de interés, pero si estamos hablando de que para poder tomar alguna referencia deberíamos hacerlo con tipos de operaciones similares a la que queremos contrastar, pues la verdad es que es francamente complicado. No es fácil encontrar, bueno, es fácil. Yo no he sido capaz de encontrar una referencia válida para operaciones anteriores al año 2010. Y la segunda pregunta para Ricardo es, el riesgo entonces es un factor decisivo en la determinación del tipo de interés, pero la sentencia del Tribunal Supremo del 2020 afirma lo contrario. Pues esta pregunta es muy buena, ¿no? Y voy a evitar contestarla porque la respuesta es obvia. O sea, sí es un factor decisivo, o sea, fundamental para la determinación del precio de una operación financiera. Y voy a conectarlo con una cosa que ha comentado Marta antes que me ha parecido muy interesante y quiero remarcarla. Todas las entidades, después de haber fijado los precios, están obligadas a hacer un proceso de revisión, es decir, de comparar hasta qué punto la provisión por insolvencias dotada por las operaciones concedidas está más o menos en línea con la prima de riesgo incorporada a los precios. Es decir, no solo es cierto que el riesgo es un factor fundamental para el precio, sino que además la normativa y el supervisor nos obliga a las entidades financieras a hacer una revisión retrospectiva de que efectivamente el precio ha sido bien calculado. Y en el caso de que no lo sea, que voy a confesar que generalmente es al alza, obliga a las entidades a hacer una modificación de los precios de operaciones futuras. Es decir, que es un factor fundamental, es un factor que se incorpora por estimación, pero es un factor que la normativa y la práctica habitual de las entidades financieras lo que hace es revisar de manera retrospectiva si los precios se han fijado bien. Porque si no se han fijado bien, e insisto, en general cuando no se han fijado bien, es porque no se ha puesto la suficiente prima de riesgo, que es lo que suele ocurrir, la presión comercial, las ganas de dar operaciones hacen que el precio sea inferior en general, pero bueno, en cualquier caso, se revisa de forma retrospectiva y se corrige a futuro. Con lo cual, lo es, y la verdad es por qué la sentencia del Supremo dice lo que dice, pues es un tema que yo no tengo información. No sé si alguno de mis compañeros de mesa puede aclararlo a mí también, pero que la prima de riesgo, que el riesgo es un factor crítico en la determinación del precio, eso es, la respuesta es que sí. Si me permites, sí, por favor. A ver, efectivamente, quien ha formulado esta pregunta sabe y ha salido muy bien la sentencia, porque la sentencia dice textualmente que el factor de riesgo debe ser excluido en el cálculo de interés. Sin embargo, insisto, esa misma sentencia también dice que el 26% es abusivo hasta el punto de usurario. Esta misma sentencia también dice que ya hasta el tipo medio del 20% era muy elevado, era extraordinariamente elevado, lo dice varias veces. ¿Y por qué hay un cambio ahora? ¿Por qué hay un cambio de paradigma? La sentencia, con la sentencia de 4 de mayo del año 22, les digo yo que eso no es sostenible. Y precisamente una de las grandes debilidades de esa argumentación es no tener en cuenta el riesgo como elemento fundamental a la determinación del interés. Porque de eso se trata, el interés no es una contraprestación solo medida en términos de cuánto gano o cuánto me aprovecho, sino cuánto me resguardo de una situación de periculum que yo acepto otorgando el crédito. Por tanto, claro que no estaba y claro que a mi juicio ahora estará. Muchas gracias por esta aclaración. Y una pregunta para Marta, que es sobre la seguridad para el sistema financiero por las reclamaciones sobre contratos formalizados hace décadas, donde la normativa de transparencia no es la actual. ¿Cómo debería enfrentarse esta situación? Pues es complicado porque evidentemente la normativa de consumidores ha sufrido una evolución en la última década que es innegable y es una realidad. Se nos juzga a veces y es la realidad que tenemos con ojos del presente sin tener en cuenta cuál era la normativa que había en el pasado y eso es una cuestión, a mi juicio, y seguro que
que don Ramón Durán tiene más criterio, creo que es difícilmente solucionable, porque realmente, aunque nosotros ponemos de manifiesto cuál es la normativa aplicable, al final, bueno, pues se juzgan por otros parámetros y no son los actuales, ni la normativa actual es la del pasado. Por ejemplo, un tema como el tamaño de letra, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que es un tema bastante obvio. Es que hace años, en el 2000 o en el 1900, es que no estaba esto, ¿no? Entonces, al final, pues como digo, es muy complicado. Lo que sí hay que, bueno, pues manifestar o exponer que, lógicamente, bueno, pues estamos hablando además de contratos, en el caso de crédito revolving, de duración indefinida, es decir, que además pues hay que tener en cuenta cuál es su duración y que, bueno, pues si en la medida en la cual hemos podido hacer mejoras, han ido modificando los contratos, a los clientes se les ha ido comunicando, yo creo que es un punto a tener en cuenta, pero sí que es una realidad que en ocasiones pues nos encontramos con que se juzga con normas actuales contratos en los que no eran aplicables dichas normas. No sé si el profesor Durán quiere añadir algo al respecto de cómo aplicar esa retroactividad a normas que no existían en ese momento para contratos de hace décadas. Sí, a mí me resulta altamente interesante porque detrás de aquí lo que late es el combate contra algunos deudores ventajistas, que después de haber transcurrido mucho tiempo, muchísimos años, de repente se animan siguiendo la estela de otros que arriesgaron a lo mejor en situaciones personales para ver qué provecho obtienen. Veamos, este es el problema de la prescripción. La prescripción lo que intenta es evitar o limitar deudores ventajistas o resucitar condiciones que son muy anteriores. Les voy a poner, para que ustedes se den cuenta, los elementos o datos objetivos que dio lugar a la cuestión prejudicial del Tribunal Supremo Español. Se trataba de insisto, un pacto de gastos en un contrato de crédito hipotecario, que fue reclamado 18 años y medio después de haberse producido el pago. A ver, yo esto lo suelo decir de una vez. Supóngase que se compraron esa casa a aquellas personas porque iban a tener un hijo. El hijo ya sería mayor de edad. Y cuando es mayor de edad, pues claro, esto, se ve que es difícil. ¿Qué hace en la audiencia, en la sentencia, a que lugar luego a la cuestión prejudicial? Pues lo que hace la audiencia tiene que estimar que hay prescripción desde que se realiza el pago, lo cual tampoco es oportuno. ¿Por qué? Porque esta es la tesis más positiva o más favorable a las entidades, que dice, desde que se realizó el pago, corren los 5 años. No, esto es más porque tiene que ser un sujeto que pudo emprender la acción y por tanto tenía conciencia subjetiva de la usura. Claro, esto nos lleva a un asunto. O ponemos seguridad jurídica, como muy bien ha dicho Marta. Este es un mercado y es un sector importante que tiene implicaciones económicas trascendentales. O ponemos orden, pues que esto al final convertimos un sistema de inseguridad que es el peor enemigo de la economía. Uno piensa que la norma jurídica es el gran elemento del ordenamiento jurídico. Oiga, no, no, no. Es el gran elemento de una sociedad justa y una sociedad que pueda dar en su entorno, a sus reglas, a los sujetos la confianza para intervenir, porque si no, no existe. El peor enemigo de la economía no es la economía misma, sino la falta de seguridad jurídica. Por tanto, la prescripción elimina muchos de estos problemas. Ahora, sabiamente adecuada, en una prescripción, digamos, a saco directamente, 5 años y punto final, sino adecuada, atemperada a las circunstancias de los objetos. Muchas gracias. Tengo una pregunta del público para Ricardo. Dice, si no hay referencias del Banco de España anteriores al 2010 y el 19.4, que entiendo que es el boletín estadístico 19.4 del Banco de España, que se publica a partir del 2010, publica datos de TDR que no son datos que sirvan, ¿se podrían presentar datos de entidades bancarias más representativas, como dice la sentencia de 4 de mayo del 2022? ¿Servirían datos de ejemplos que publica la OCU o el índice ASNEF o la circular 5/2012 por aproximación? Curiosamente, esto más que una pregunta económica es una pregunta jurídica. O sea, se podría aplicar cualquier medio de prueba válido en derecho, ¿no? O sea, hay una frase, yo empecé mi carrera profesional en el mundo de los impuestos y una frase que se me quedó grabada, ¿no? Y es que la verdad no existe, existen los medios de prueba. Entonces, efectivamente, cuando tienes una falta de información pública transparente o una ausencia en este caso,
pues hay que utilizar cualquier medio de prueba válido en derecho. Y cualquiera de los que se han comentado en la pregunta me parecen válidos, pero vamos, seguro que hay más criterio que yo en esta mesa para juzgarlo, pero sí, o sea, se puede utilizar cualquier medio de prueba válido en derecho. Muchas gracias. Mientras me transmiten alguna pregunta más, sí que, y como todavía tenemos algunos minutos, sí que me gustaría conocer vuestra opinión sobre un punto que también está sobre la mesa en la Directiva de Crédito al Consumo y que se refiere a la información a transmitir a los consumidores. El profesor Durán ha manifestado qué se debe entender por un consumidor medio y que no podemos entender que un consumidor es una persona que no entiende nada. Al revés, yo creo que la tecnología y los medios y el acceso a la información hoy en día facilitan que los consumidores tengan información. Y en esta directiva que se está negociando ahora en Bruselas se establece la obligación de entregar una cantidad ingente de información que ya establecía la directiva actualmente vigente. ¿Cómo valoráis la postura de inundar al consumidor con información? ¿Creéis desde vuestro punto de vista tanto económico, porque en esa información también van datos económicos, como desde el punto de vista jurídico y práctico, que se beneficia al consumidor o al contrario podría ser un perjuicio para este el sobreinformar o inundar de información a ese consumidor medio europeo? No sé quién quiere iniciar. Marta, ¿te parece? Yo creo que efectivamente estamos entrando en un punto en el que damos tanta carga de información a los clientes que yo creo que se pierden en lo realmente sustancial, con lo cual yo creo que estamos corriendo el riesgo de que esa información realmente no tenga ningún valor, sea inútil. Y también el hecho, y esto enlaza, ¿no? Y en ocasiones pues con el propio principio de seguridad, ¿no? El hecho de que no tengamos esa seguridad, pues a veces por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y al final es tanta información que los clientes, honestamente, yo creo que, bueno, pues no sé si se lo leen o no. Y sobre todo esto enlaza también con las nuevas tecnologías, es decir, hasta qué punto hacer el scroll down de tantas y tantas y tantas páginas se está haciendo, o el cliente va directamente al final porque no lee nada. Yo creo que ahí tenemos lógicamente que establecer el punto medio, dar información clara, transparente, justa y que entiendan lógicamente el alcance, que permitan entender el producto que van a contratar y lógicamente comparar opciones en el mercado. Pero es un debate interesante. Ricardo, desde el punto de vista económico, ¿qué información crees? Esto es una mera opinión, Sí. Pues vaya por delante, pero ¿qué información crees que un consumidor es capaz de asumir y de entender en una información precontractual que se hubiera que darle sobre un crédito al consumo? Yo aquí, para contestar esto, me gustaría hacer dos referencias, ¿no? Una, lo que pienso, y otra, lo inevitable, ¿no? Por decirlo así. O sea, lo que pienso es que lo ideal sería que entre el supervisor y las autoridades oportunas y el regulador y la industria llegáramos a la conclusión de cuáles son los 10 datos relevantes en una operación de consumo o una operación a una familia, ¿no? A un consumidor persona física. Eso sería lo ideal. Lo inevitable es que eso ya ocurrió con las hipotecas. O sea, en las hipotecas, en el año 2015, se hizo este esfuerzo, ¿no? Por parte de la industria y del supervisor de identificar en las operaciones hipotecarias cuáles eran los elementos críticos que tenían que ser compartidos con el cliente para que nos asegurásemos de que entendía la esencia fundamental del contrato. Cuando después hubo problemas por cláusulas solo, aquel documento no fue suficiente. ¿Qué ocurrió entonces? Que aquí el supervisor lo que está haciendo es reaccionar en exceso. Es decir, oye, ya metí la pata una vez, ya pensé que podíamos hacer un documento muy sencillo que sirviera para dar los elementos críticos que justifican lo que se va a pagar por una operación de crédito y aquello no valió para nada y además acabamos recibiendo una pequeña reprimenda, si se me permite, hasta como país. O sea, con aquel tema de las cláusulas suelo se nos reprochó la actitud incluso como país, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, ¿qué ha hecho el supervisor? Sobre reaccionar. Pero si se me permite una anécdota, habrá alguna persona del Banco de España conectada. Yo llevo ya muchos años en esta industria y recuerdo que amigos míos de la inspección me decían que la peor entidad es la que les inundaba con información, porque no hay mayor desinformación que el exceso de información. Es verdad que los supervisores y los profesionales, con el uso de la tecnología, son capaces de procesar mucha información, con lo cual esto ya no es verdad. O sea, ya cuando el supervisor, y lo digo para cualquier entidad que me diga, ya cuando el supervisor no funciona, lo de inundarle de información porque su capacidad de proceso es muy alta y la va a procesar y va a ser capaz de definir la que le interesa. Pero eso es el supervisor.
unos medios profesionales y técnicos muy elevados. El consumidor medio, yo, estoy totalmente de acuerdo con el scroll de pantalla. No sé si alguna vez me he leído entero, pero vamos, ¿no? Y luego una referencia a lo que está ocurriendo con las hipotecas, ¿eh? No sé quién o cuántos de los asistentes habrán pedido una hipoteca hace poco, pero se han dado cuenta de en qué se ha convertido el proceso. En una iteración con el notario múltiple que con franqueza no tengo claro que sirva para entender mejor la operación que se está firmando. En fin, creo que he sido suficientemente claro. Absolutamente, gracias. Yo creo que esta es una de las cuestiones clave. En este punto, a mi juicio, es de aplicar un principio filosófico muy antiguo, in medium virtus. Veamos, el segundo control de transparencia en los contratos con consumidores establece que se le da la información necesaria para que pueda asumir la carga económica y jurídica que comporta el contrato. La sobreinformación es la peor técnica del abogado experto frente a una demanda incómoda. Mándenme información, cajas y cajas y cajas, y luego ya tú vete eligiendo. Por apelar otra vez a la experiencia que tenemos todos. Si uno se lee detenidamente el prospecto de cualquier medicina o medicamento que ingiere, dudo que si le entiende mucho lo ingiera después. Es más, prácticamente apenas lo consultamos. Es lo mismo que sucede con los contratos, muchas veces que nosotros firmamos con condiciones generales. ¿Cuántos de los presentes han leído el contrato de apertura de una cuenta corriente en un banco? Pero todo, ¿eh? O las instrucciones sobre un electrodoméstico en todos sus extremos, etcétera. La sobreinformación es claramente un sistema de defensa para que el agente jurídico no responda de lo que pueda suceder. Pero no siempre trae consigo la defensa del sujeto pasivo de la relación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo, totalmente de acuerdo. Establecer un sistema de ítems y poder, naturalmente, quitar lo que es fundamental de lo que es accesorio para que un sujeto pueda tomar la determinación. Yo en este punto sí que establecería el mismo principio de las condiciones generales de la contratación. Aunque no te las leas todas, aunque no te sepas todas, has de estar tranquilo porque las condiciones que sean sorprendentes o sorpresivas y en perjuicio del consumidor siempre serán sancionadas o serán eliminadas. En este punto yo creo que es lo importante. Muchas gracias. Yo creo que en este punto estamos de acuerdo que la sobreinformación del consumidor es en muchas ocasiones una desinformación. Has puesto ejemplos muy claros. Ninguno de los que estamos aquí creo que hayamos leído ni siquiera las condiciones de WhatsApp para poder utilizarlo y hemos aceptado y aceptado y aceptado. El bajar el scroll es muy fácil y darle al final es aceptar y es como nada. Estamos llegando al final del tiempo que tenemos, pero hay una pregunta que hacen desde el público y que no sé si alguno de los intervinientes esta tarde podría contestarla. Y preguntan cómo está regulada la usura en otros países de la Unión Europea. No sé si, Marta, tienes información. En otros países lo que existen es, y aquí Ricardo, existen unas medias que ahí sí, ¿no? Son unas medias que publica en este caso cada supervisor, digamos con esas medias. Son referencias. Referencias. O sea, existen casos concretos de países desarrollados, tipo Francia, Alemania, no tengo la lista completa, seguro que en la asociación la tenéis, pero Portugal, pero que lo que hace es fijar referencias. O sea, lo que hacen es fijar una referencia, ¿no?, en el cual el precio se puede considerar normal. O sea, es una referencia, pero no es una referencia de media o concreta, sino es una referencia de entorno. Entonces, ¿en qué entorno el préstamo puede ser considerado normal? En el fondo lo que hacen es aceptar que las características individuales de las operaciones son distintas y que por lo tanto puede haber cierta dispersión del precio. Que el precio no tiene por qué ser uno concreto, sino que un entorno de precio es razonable. Y es lo que hace el regulador. Y luego a partir de aquí pues establecen lo que decíamos, horquillas, porque lógicamente esos tipos de referencia no pueden ser el tipo, sino que hay unas horquillas en virtud de las cuales dentro de esas horquillas que varían en función de cada país, por ejemplo, Alemania es 12 puntos, Italia el 25% más 4 puntos, es decir, hay diferencias, no es usura, es decir, hay unos tipos de referencia y luego hay unas horquillas en cada país. Entonces ya se sabe lo que es usura
o no es usura, porque hay un tipo de referencia y luego además hay una horquilla establecida legal o jurisprudencialmente. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta, que viene también desde los oyentes, es la siguiente, y es para Ricardo. Siento, Ricardo, que te estamos bregando esta tarde, ¿eh? Pero dice la circular 5/2012, ¿qué aportas sobre la 1/2010? Si podría decir qué diferencias hay. Es una pregunta... Es de nota. Sí, vamos a ver, y voy a dar una valoración muy personal. O sea, la circular de 2012, la 5/2012, lo que hace es incrementar las garantías de transparencia. O sea, es una circular que intenta poner el foco no tanto en la generación de información útil, o sea, si se me permite decirlo así, sino en el concepto de transparencia. O sea, en que esa información se ponga a disposición de los consumidores de una manera que les facilite entender lo que están haciendo. Y es un matiz muy relevante, porque de hecho, cuando en las reuniones que hubo en el Banco de España, una de las referencias era esta. Es decir, oye, el Banco de España, dentro de sus muchas funciones, tiene la intención de ayudar a los consumidores a entender la relación que tienen con las entidades financieras, ¿no? Y yo creo que la circular del 2012 hace hincapié especial en este aspecto, si se me permite, formativo, y lo quiero unir con esta misma sesión, ¿no? Si se ve el título de esta sesión, es la educación financiera. Yo creo que fue en el 2012 la primera vez que empezamos a hablar de educación financiera, ¿no? De educación financiera del consumidor. Es posible que el término se usara antes, que se usaría, estoy convencido, pero sí que hay una gran conexión entre la mentalidad formativa de la industria y sobre todo del supervisor y la publicación de la circular. Si se me permite decir así, oye, porque es verdad que ambas hablan de publicación de información, pero la 2012 va más allá, ¿eh? Y habla mucho de la transparencia en la relación de la entidad con el consumidor. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a los tres. Yo espero que les haya sido de utilidad la conferencia que hemos tenido esta tarde, el pequeño debate que hemos abierto, las preguntas que se han contestado por los expertos. Yo creo que el profesor Durán ha dejado muy claro cuál es su punto de vista con esta nueva sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo y veremos qué posiciones van tomando los diferentes tribunales al respecto tras esta nueva sentencia del Tribunal Supremo. Por otro lado, también Ricardo nos ha aclarado muy bien el contenido económico de esa parte del contrato que son los tipos de interés, que es importante que todos entendamos el porqué y cómo se forman esos tipos de interés. Y, por supuesto, Marta nos ha dado el punto de vista de una entidad que está en el día a día y que se enfrenta al mercado cada día, no solo en nombre propio, sino de todas las entidades asociadas a SNEF, y que hace ver cómo una entidad se enfrenta a sus clientes y aportándoles la información adecuada y, sobre todo, valorando su solvencia porque, repito, y antes lo hemos comentado, el primer interesado en que ese crédito sea devuelto es la propia entidad y para las entidades los consumidores son sus clientes. Por nuestra parte, nada más. Les quiero agradecer a los tres ponentes de nuevo su paciencia con nosotros esta tarde, el habernos aclarado y habernos aportado todo lo que aquí se ha debatido. A ustedes también les agradezco su presencia desde sus despachos o desde sus casas y seguiremos con esta relación de webinars o de conferencias que hacemos con Wolters Kluwer y que en breve podremos anunciarles una nueva conferencia. Les agradezco a todos su presencia y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Buenas tardes. Innovando juntos.